Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 31 de marzo, reconocido como el Domingo de Resurrección. En esta ocasión, nuestro tema para hoy se llama La resurrección de Jesús, victoria sobre la muerte. Muy bien, ya ustedes mismos, debo de suponer, habrán tenido la oportunidad de poder escuchar sermones, ver videos, escuchar sermones, sean por audio o en presencia de sus iglesias donde asisten y mis hermanos en donde yo predico. Se habló ya de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya se habló. Pero muy poco se habla, le comento, acerca de la resurrección. Y se habla de esto, que cuándo fue que murió Jesús, qué día murió, a qué hora murió, y qué día resucitó, cuándo resucitó. En fin, hay una serie de temas en donde se quiere, pues, estar dialogando y buscándole fechas y horas de un acontecimiento que sí sucedió. ¿En qué fecha y en qué hora? Pues como no está escrito a tal día y a las 24 horas, 15 segundos, no dice. Sin embargo, sí dice una cosa muy importante. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ocupar como base Mateo capítulo 16, versículo 21, en donde a partir de este versículo el Señor Jesús empieza, tal como lo dice, a hablarle acerca de lo que a él le va a pasar y cómo va a concluir todo lo que le va a pasar. Lo que nosotros conocemos vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y, oiga, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bien, es el mismo Jesús el que les dice todo lo que le va a suceder. Pero hay una frase que usted la acaba de leer aquí. Lo repito. Desde que entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a decirles que le era necesario lo que iba a padecer. ¿Qué era? Que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, o sea, de la gente civil, de los principales sacerdotes, de los religiosos de su época y de los escribas religiosos metidos dentro de las cosas del Señor, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús mismo dijo eso, todo lo que le iba a pasar y que iba a resucitar al tercer día. Él lo dijo. Quiere ver en otro texto más, en Mateo capítulo 17 y en el versículo 23, Jesús mismo diciéndole a sus discípulos,
Y aquí estamos en Mateo 17. Y le matarán, les está diciendo Jesús, mas al tercer día resucitará. Y dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Más información que Jesús le da a sus discípulos está en Mateo 20, versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ya le agregó más y más y más cosas que le iban a suceder a él. Mas al tercer día resucitará. Como ustedes pueden estar viendo y leyendo en los textos bíblicos que salen arriba, y le entregarán a los gentiles son los romanos, para que le encarnezcan, lo sigan golpeando y ofendiendo, le azoten, recuerde que Poncio Pilato lo mandó a azotar, y le crucifiquen, solamente los romanos crucificaban, los judíos no crucificaban, no condenaban a muerte en una cruz. Y dice el Señor Jesús, mas al tercer día resucitará. Bien, todo les detalló el Señor Jesús de lo que le iba a pasar. Vamos a leer cómo en una conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, les habló de su muerte y de su resurrección. ¿Pero para qué? Para que entendieran ellos, y nosotros hoy también, que eso era para el cumplimiento de las profecías ya escritas por los profetas en su época. Lo veremos ya muy pronto. Oigan lo que dice Lucas en el capítulo 18 y en el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él así se hacía llamar, Hijo del Hombre. Versículo 32. Pues será entregado a los gentiles, a los romanos, y será escarnecido, golpeado, ofendido y todo, y afrentado y escupido. Eso sucedió. Versículo 33. Y después que le hayan azotado, después, acuérdense que lo llevaron a la cruz del Calvario, le matarán. Esos fueron los romanos. Mas al tercer día resucitará. Lo volvió a decir Jesús. Mas al tercer día resucitará. Versículo 34. Pero ellos, o sea, los 12 discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Todavía Dios no les había abierto el entendimiento. Y no entendían lo que se les decía. Lo que Jesús les estaba hablando, pues no lo entendían. Dios es el que da el conocimiento, Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da el discernimiento. Si Dios no permitió que en esa época, que el Señor Jesús en ese momento les estaba hablando a sus discípulos y que lo entendieran o no lo entendieran, eso es la santa voluntad de Dios. Pero veamos ya después de que ha sucedido todos estos eventos, que ya lo crucificaron al Señor, y veamos en Mateo 28, versículo 5. Ya llegaron las mujeres al lugar del sepulcro donde lo habían puesto al Señor y vieron que no estaba. Y dice el versículo 5, mas el ángel, un ángel, estaba ahí. Pero fíjense bien, que no es de los ángeles como les han enseñado, que tienen alas y una gran espada y todo eso. No,
Un ángel que había tomado figura de hombre, de hortelano, de jardinero, pues. Dios sabe por qué. No discutamos eso. Respondiendo, dijo las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Así, sí, claro, de ese es. Versículo 6. No está aquí, no está ahí en la sepultura, pues ha resucitado como dijo, se lo vino diciendo, ¿verdad que ustedes acaban de leer? Se lo dijo y se lo dijo y se lo dijo y se lo dijo. No prestaban atención. A veces, mis queridos hermanos y amigos, a mí me da mucha tristeza porque uno prepara los sermones con tanto cuidado y esto y lo otro y aquello. Y hay algunos que ni prestan atención, fíjense, se nota. No anotan algunos. Solo llegan y algunos gritan y saltan y lo que sea. Y aquí dice, vuelvo a repetir el versículo 6, no está aquí, no está, ya resucitó, pues ha resucitado como lo dijo, se los dijo. Venid, ven, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿No creen? Vengan a ver dónde estuvo puesto el Señor Jesús. Ha resucitado, como dijo el Señor, que resucitaría al tercer día. Hermanos y amigos hoy que están viendo este video, este hecho de la resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte. Este hecho de que el Señor lo que dijo, lo cumplió y sí resucitó. Por ahí hay una secta que dicen, secta no católica, no voy a mencionar nombres porque no es mi trabajo ese, que dicen que, pues sí es cierto, ahí estuvo el Señor puesto, pero como que agarró así, como se fue haciendo como humo y todo eso y desapareció. Así lo dicen estas personitas. Bien, Dios entenderá en eso. Sencillamente, hermanos míos, nosotros los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, aquí se confirma nuestra esperanza. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y esta es la base fundamental de nuestra fe en Cristo Jesús. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Voy a ponerle a usted justamente arriba unos textos que le van a dar más fortaleza y credibilidad a esto que estoy hablando hoy en este momento. Versículo, Hechos capítulo 2, 32. Oiga, Pedro hablándole al pueblo de Israel. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro vio a Jesús resucitado. Oiga lo que dice Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Ojo, Pedro les está hablando al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, o sea, ustedes incitaron a los romanos a hacer esa maldad, y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Sí? Hay dos personajes. Uno, los israelitas, que por culpa de sus religiosos confabularon con los romanos para que lo crucificaron. Y la otra es, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre,
está en vuestra presencia sano. Era de un enfermo que, por cierto, lo curó en un día sábado. Oigamos también en Hechos 10:41. Y está hablando no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. ¿Se recuerdan cuando el Señor llegó al cuarto donde estaban escondidos sus discípulos y traspasó las paredes y les dijo: ¿no tenés algo de comer y de beber acá? Y ellos le dieron de comer. Y aquí está hablando Pedro. Y si nosotros, si lo vimos después de que resucitó, traspasó las paredes y aquí estaba con nosotros. Lea estos textos después, hermano. Entonces, dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esa es una forma de explicarlo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, la honra a Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Ojo, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Aquellos que se meten a andar guardando el día este y el otro y lo otro y aquello. Hay por ahí unas señoras que están leyendo la Torá. Esa es la ley, esa es para los judíos. Nosotros somos pipiles, totonecas, aztecas, lo que usted quiera, por donde me ven los países de origen. Y dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el sacrificio que Él hizo, para que seáis de otro, de Dios, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Nosotros somos frutos para Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros. Más aún, ojo, el que también resucitó, el que además, para que lo entiendan cualquier religioso, la religión esta donde dice que ahí arriba hay mediadores, el que además está a la diestra de Dios, a la derecha, el que también intercede por nosotros. Ese es el Jesús resucitado. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Si tú eres cristiano, evangélico, nacido de nuevo, no entiendes que Cristo resucitó y al resucitar venció la muerte. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, porque Él así lo prometió. Oiga lo que dice en el versículo en 2 Corintios capítulo 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, o sea Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Va? Si Dios resucitó a Jesús, también nos resucitará a nosotros, dice Pablo. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, nos va a arrebatar, hermano, antes de que esto venga la gran tribulación. Oiga lo que dice en Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hermanos, concluyo este mensaje
con lo que va a suceder. Y está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Todo ha salido documentado arriba. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que lo que dijo el Señor Jesús se cumplirá para la honra de Dios Padre. No se olvide el mensaje de hoy. La resurrección de Jesús es la victoria sobre la muerte. Nosotros, si morimos acá, resucitaremos y viviremos allá con Él en aquella gloria que nos tiene reservada para nosotros. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.